La palabra de Dios dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4:23, en la traducción La palabra de Dios para todos. Todos nosotros tenemos una lista de las cosas que nos resultan más importantes, más valiosas en la vida. A estas cosas las tratamos con deferencia, las guardamos, las protegemos, las cuidamos especialmente. Sabemos que dado su valor, están en riesgo. De ahí la importancia que damos a su protección y a su cuidado. Para Salomón, hay algo que debemos guardar sobre todas las cosas guardadas. Este es nuestro corazón, es decir, nuestra mente, la fuente de nuestros pensamientos. Guardar en el sentido bíblico es apartar del peligro y hacerlo con fidelidad, con perseverancia. El término se refiere entonces tanto a la calidad con que tratamos nuestra mente fiel, honesta y dignamente, como a la dedicación que le entregamos al saberla en constante peligro. Ahora bien, el término corazón, que generalmente traducimos como mente, resulta interesante. En la sabiduría hebrea, el corazón es el asiento de la personalidad, de la voluntad, de las emociones, del conocimiento y de la conciencia moral. La palabra hebrea lev se refiere en última instancia a lo que está en el centro de algo, al eje alrededor del cual giran las otras cosas de la vida en particular. Los enemigos y los riesgos de nuestro centro vital, que es nuestra mente, se encuentran tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Y esto lo sabe bien Satanás. Él sabe que quien controla nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, controla el todo de nuestra vida. De ahí que Él ponga ideas y desarrolle sistemas, patrones de pensamiento en nuestra mente. ¿Cómo lo hace? De muchas formas. En primer lugar, Él escucha atentamente nuestras palabras. Observa nuestro lenguaje corporal, pero también toma atención de nuestras inclinaciones y apetitos. Alimenta entonces aquellas que son contradictorias, que van en contra de nuestra identidad. Más aún, promueve ambientes adecuados para el crecimiento y el fortalecimiento de tales actitudes. Y es que se vale de nuestras necesidades insatisfechas y de nuestros apetitos desordenados, principalmente para hacer sus propuestas. De manera astuta y sutil, nuestro enemigo hace propuestas que, sin mayor análisis, parecen fruto de nuestra buena suerte, de la casualidad, y no pocas veces hasta de la bendición divina. Lo cierto es que el diablo aprovecha nuestras necesidades, nuestras necesidades sentidas para proponernos lo que él sabe terminará poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Pero la verdad es que poco o nada podría hacer si no contara con nuestra predisposición interna. La fuerza de los ataques externos
especialmente los que trama el diablo, está determinada por la debilidad de nuestra fortaleza interior. Sobre todo, mayor será tal la fuerza de estos ataques mientras más y más vacías esté nuestra mente. El vacío de nuestra mente es consecuencia de 3 razones principales. El primero, la ausencia o debilidad del temor de Dios, la falta que tenemos de que Dios ve los hechos y oye los dichos. En segundo lugar, el menosprecio o rechazo nuestros al cultivo personal comprometido del conocimiento y de la sabiduría por nuestra parte. Y en tercer lugar, al cultivo de las relaciones con personas que no honran a Dios y se jactan de ello. Como sabemos, la inteligencia emocional, es decir, la manera en que hemos aprendido a administrar, a manejar, a tratar nuestras emociones, domina nuestra vida en tanto que no desarrollamos lo que podemos llamar nuestra inteligencia espiritual. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, creyentes y no creyentes, que son dominados por sus emociones y sus sentimientos. Quizás se deba a esto a que carentes del cariño, el afecto y la seguridad emocional propios del ámbito familiar, van por la vida necesitando ser amados y aceptados por otros. Estas necesidades sentimentales y emocionales determinan cuando no hay el ejercicio de un pensamiento correcto, determinan sus conductas, sus aspiraciones, su entrega y sus compromisos. Porque todo gira alrededor de si parece o no parece satisfacer o no las necesidades que ellos sienten. Por lo tanto, quienes actúan así son altamente vulnerables y sus relaciones se caracterizan por un alto grado de inestabilidad. En nosotros los adultos, los vacíos de nuestra mente se caracterizan por ser, sobre todo, vacíos intelectuales. Aprendimos que no es importante pensar, que lo importante es lo que se siente. Así que nos negamos a pensar, sobre todo los adultos y mientras más viejos, nos negamos a aprender, a superarnos cultivando nuestra inteligencia. Alguien me dijo alguna vez, a manera de justificación, explicación a su rechazo a aprender: Adoniram, es que saber duele. Así, nos convertimos en perezosos intelectuales. Sobre todo, no nos ocupamos de saber lo que Dios nos revela en su palabra respecto de la cotidianidad de la vida y sobre el propósito divino de la misma. Así que hacemos la vida a partir de nuestros supuestos, de nuestras suposiciones. Al ignorar intencionalmente o no su palabra, nos privamos de los valiosos recursos indispensables para saber vivir, para prever, para comprender y para adecuar nuestras circunstancias de vida conforme las vamos enfrentando. Privados del conocimiento que Dios nos revela en su palabra, resultamos ignorantes sobre el cómo hacer y cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Por qué me ocupo de este tema en este día? Porque el cumplimiento de nuestra tarea de vida, de nuestra vocación, requiere del cuidado de nuestra mente, requiere de que nuestra manera de pensar sea correcta, acorde al propósito de Dios. Para los jóvenes,
La cercanía física, emocional y espiritual de terceros puede resultar desestabilizadora si su corazón no es firme y valiente, y eso explica que muchos abandonan la fe. La cercanía, la intimidad y la confianza acríticas favorecen el que hagamos evidentes nuestros anhelos, nuestras dudas, nuestros sueños y nuestras necesidades existenciales. A veces me veo tentado a preguntar, especialmente a aquellos jóvenes quienes exhiben de manera tan burda sus emociones, sus conflictos y sus frustraciones en sus redes sociales, si estarían dispuestos a desnudarse públicamente en las mismas redes. Y como estoy seguro de que me dirían escandalizados que nunca harían tal cosa, pienso que podría responderles: pero si es eso lo que estás haciendo, estás desnudando tu intimidad ante un montón de gente desconocida. Compartir nuestros pensamientos y sentimientos a quienes ni conocen ni temen a Dios nos hace doblemente vulnerables. La clave que explica nuestra disposición a correr tal riesgo está en nuestro eje interior, es decir, en quién o qué es el centro gobernante de nuestra vida, quién o qué es el eje alrededor del cual giran las otras cosas de nuestra vida. Por eso me permito recomendar a los jóvenes que purifiquen sus sentimientos, que purifiquen sus emociones, que juzguen firmemente sus relaciones, que desarrollen la conciencia respecto de cuáles son sus motivaciones al acercarse y al separarse a y de sus compañeros. En cuanto a los mayores, es un hecho que vivimos el cambio como nuestra condición natural. Mientras más viejos, más cambios enfrentamos. Y el cambio siempre trae aparejadas ansiedades, presiones, dudas y luchas. Por eso es que tenemos tanto temor al cambio. El cambio ataca nuestras emociones y pone a prueba nuestros sentimientos. Los años que vamos sumando se acompañan de experiencias fundamentales que conmocionan, que han conmocionado el todo de nuestra vida. Lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a los que amamos, todo provoca cambios, algunos ciertamente manejables, mientras que otros tienen el poder de arrastrarnos, de hacernos perder el equilibrio. Y déjenme decirles aquí, tanto a los jóvenes como a los adultos y aún a los viejos, que la única posibilidad que tenemos de sobrevivir a tales circunstancias resulta de nuestra capacidad para juzgar adecuadamente los hechos de la vida. Y esto, en no pocos casos, implica el que estemos dispuestos a renunciar a como pensábamos antes de conocer, antes de estar en Cristo. Para mantener o para recuperar nuestro equilibrio, tenemos que aprender a juzgar espiritualmente todas las cosas. Como dice Pablo a los Efesios, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Deben cambiar la manera en la que piensan, diría el apóstol. Y esto solo se logra desarrollando nuestra capacidad de generar nuevas ideas, de pensar a la luz de la palabra de Dios y en la comunión con Él que resulta de la práctica constante de la oración. Quien lee su palabra, quien se alimenta de la misma y quien cultiva la oración cambia su manera de pensar.
Para unos y otros, las épocas de crisis como la que estamos viviendo resultan desgastantes y más peligrosas mientras menos recursos tenemos para enfrentarlas. Sobre todo, las crisis alteran nuestros pensamientos y en consecuencia alteran nuestros sentimientos. De ahí la imperiosa necesidad de alimentar nuestra mente con el poder y la sabiduría de la palabra de Dios. Mientras menos Dios en nosotros, más evidente se hace nuestra fragilidad. Y mientras menos de Dios, mayor el poder de los pensamientos desordenados, de las emociones y de los sentimientos tóxicos, que incrementan su poder cuando la crisis se hace evidente. Saber lo que Dios dice de la vida y de lo que pasa en ella. Saber lo que se espera de nosotros. Saber lo que podemos y lo que no podemos. Lo que conviene y lo que no conviene nos permite enfrentar la vida en perspectiva, en control y en esperanza. Lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que nosotros mismos estamos haciendo para Dios, confirma que estamos en el camino correcto. De ahí entonces la importancia de cuidar la fuente de la vida, nuestra mente. Por eso es que termino con la exhortación de Salomón para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Salomón nos dice: mira siempre adelante, mira siempre de frente, fíjate bien en dónde pones los pies y pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Tal mi invitación, tal mi convocatoria. Que Dios te bendiga.